Hola, como siempre estoy muy agradecido porque estén ustedes ahí y vamos a continuar con esta serie de programas de guía médica. Hoy va a ser un programa muy especial, como muchos de ellos que hemos hecho, pues para la mujer, ¿no? Porque a mí personalmente, o más bien profesionalmente, son las personas que más quebrados de cabeza me dan en la consulta, ¿no? Por su complicación elevada, pues a un número bastante grande, ¿no? En el sentido que por su sistema hormonal y sobre todo su sistema endocrino, pues dan muchos problemas, ¿no? Y uno de los problemas con los que más frecuente nos tenemos que ir calentando la cabeza, afortunadamente todos los días, pues es con un tema que afecta a la mujer desde bastante joven hasta después bastante mayor, ¿no? Que es el problema de su vientre inferior. Después también con su menstruación y fundamentalmente las complicaciones o los trastornos, bien cuantitativos o cualitativos, que puede dar este fenómeno, digamos así, natural que acompaña a la mujer en gran parte de su vida, ¿no? Entonces, como siempre, para ir respetando este libro de guía médica, voy a leer literalmente, pues para que se hagan una idea y por supuesto luego daremos nuestro punto de vista o cómo se trabaja en estas consultas de medicina natural, ¿no? Entonces, menstruación, dice, se denomina menstruación, regla o periodo de la descarga sanguínea periódica de la cavidad uterina que en circunstancias normales se presenta en la mujer cada 27 a 31 días, desde la pubertad hasta la menopausia. La menstruación es el resultado de una serie de estímulos hormonales de la mujer. Durante este tiene lugar la maduración del óvulo, el cual se desprende de uno de los ovarios, aproximadamente hacia la mitad del ciclo, con el fin de ser fecundado por un espermatozoide, la célula germinal masculina. En los días anteriores a dicha ovulación, los estrógenos, hormonas secretadas por el ovario, estimulan la proliferación del endometrio o tejido que tapiza el interior del útero, provocando el desarrollo de numerosos vasos sanguíneos destinados a nutrir al óvulo para que se implante allí una vez que ha sido fecundado. Después de la ovulación, en el ovario se forman una estructura conocida como cuerpo lúteo o cuerpo amarillo, que secreta otra hormona llamada progesterona, cuya misión es mantener la estimulación del endometrio. En el caso de que la fecundación se produzca, el óvulo fecundado anidará en el endometrio y el cuerpo lúteo continuará secretando hormonas que posibilitarán la nutrición de aquel. Por el contrario, si el óvulo no ha sido fecundado, al cabo de unos días, el cuerpo lúteo va disminuyendo su producción hormonal, de tal modo que aproximadamente hacia el día 28 del ciclo, el tejido endometrial formado se desintegra, saliendo al exterior junto con la sangre derramada por los vasos sanguíneos contenidos en él. De este modo comienza otro nuevo ciclo. La hemorragia menstrual es el índice de la actividad del aparato genital femenino. Se trata, pues, de un hecho fisiológico que en condiciones normales no incapacita a la mujer para continuar con sus actividades habituales. La primera menstruación, denominada menarquia, aparece hacia los 12 años de edad, mientras que la última se presenta en la menopausia, aproximadamente a los 45 a los 55 años. En el interín, la regla se tiene de forma regular, ausentándose únicamente en los casos de embarazo, lactancia o alteraciones patológicas. Entonces, hay una serie de los principales, según dice este libro, que las principales alteraciones de la menstruación pues pueden ser de varios tipos, ¿no? Como son las amenorreas, cuando existe una ausencia temporal o permanente de menstruación. La dismenorrea o menstruación dolorosa, que son las reglas acompañadas de intensos dolores que imposibilitan el desarrollo de las actividades habituales. Polimenorrea es una hemorragia menstrual frecuente. La menorragia o hipermenorragia es una excesiva eliminación de flujo menstrual. La hipomenorrea es la hemorragia menstrual escasa o de menos de 2 días de duración. Y luego la oligomenorrea es unas reglas
bastante escasas, ¿no? Entonces, normalmente, pues las causas, en general, pues entre unas y otras, pues tiene un componente hormonal importante, ¿no? O unas alteraciones endocrinas importantes. Así resumiendo rápidamente, ¿no? Pues también puede haber algún tipo de infección, etcétera, etcétera. Y los tratamientos en general, pues para amenorrea dice que depende de la causa, la regla puede provocarse administrando compuestos hormonales. En las dismenorreas, pues administración de analgésicos, medicación hormonal, cirugía y psicoterapia. La polimenorrea, pues se trata a base de medicaciones hormonales. La menorragia o la hipermenorragia, pues según la causa dice. La hipomenorrea, pues a base de medicación hormonal y también administración de antibióticos. Y la oligomenorrea, pues gracias a la medicación hormonal y la cirugía. Estos son trastornos, por más o por menos, también en cuanto a ese dolor tan grande durante la regla, bien incluso después de la regla, pues esta es una alteración bastante frecuente en la mujer. Entonces, pues medicina natural dice que esto es un trastorno fundamental del vientre inferior de la mujer, ¿no? Vientre inferior, pues ya sabemos todos, ¿no? Y fundamentalmente es por su intestino delgado. Nosotros ya tenemos el concepto por occidental que intestino delgado pues tiene solamente una función que puede ser evidenciable, que es principal la absorción de los nutrientes que hemos tomado por boca, ¿no? Y a partir de ahí pues son recogidos por la sangre y entonces ya pues es lo que nos da la energía del suelo, ¿no? De las alimentaciones fundamentalmente. Sin embargo, ese intestino delgado, como ya vamos sabiendo, pues tiene otras funciones independientemente de esa función digestiva y, por supuesto, a lo largo de todo su meridiano, pues ya nos va dando otras cualidades e incluso pues también nos da una característica emocional importante, que en la mujer por supuesto, pues puede regir gran parte de su vida y de su actividad normal. Entonces, como digo, el intestino delgado es fundamental para controlar cualquier problema que pueda afectar a la mujer. Porque gracias a ese intestino delgado y la gran parte física que ocupa, pues todo ese vientre inferior está francamente o muy influenciado por él. Entonces, aparte de este intestino delgado, lo que más va a influir va a ser precisamente con respecto a su temperatura. Entonces, por cambios de temperatura que pueden influenciar a ese intestino delgado, pues va a dar una serie de problemas que ahora iremos explicando pues lo más pausadamente posible, ¿no? Entonces, por supuesto que ese intestino delgado, con un cambio de temperatura, por supuesto que va a afectar muchísimo a ese aparato urogenital de la mujer, ¿no? Ya decíamos también que, por ir recordando un poco, que intestino delgado y vejiga están dos aparatos, digamos así, que están muy juntos, están muy relacionados, pero se llevan como un matrimonio fatal, ¿no? En el sentido que intestino delgado pues puede tener una característica caliente, sin embargo, vejiga, que es, ya recordamos que era la primera barrera de defensa del organismo, entonces ese vejiga pues tenía una característica fría, ¿no? Entonces, cuando se junta una persona que quiere mucho calor y otra que quiere mucho frío, pues ahí está la discordia, ¿no? Entonces, para mantener de una forma natural o una forma biológica pues tranquilito, pues eso va a dar muchas alteraciones, como luego iremos viendo, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues ya podemos ir diciendo que existe un vaso maravilloso, que nosotros llamamos así, que es capaz de ir controlando precisamente pues esa pareja de órganos que con tanta frecuencia, o ese matrimonio que con tanta frecuencia da disputas, ¿no? Entonces, aquí había en Bazo, precisamente, un punto que se llama Gonzón, y un punto muy importante de intestino delgado se llama Fougueux. Entonces, en ese sentido,
Ambos dos pues cogían la responsabilidad precisamente para ese tratamiento de esa dismenorrea, de ese dolor con la regla, precisamente para calmar, para tranquilizar o normalizar esa temperatura de ese intestino delgado. Entonces, por eso decían que ustedes ya estarán pensando que qué es lo que tiene que ver pues un pinchacito o un punto en la parte más externa de la mano con un punto de bazo, pues que está en el pie, ¿no? Entonces, automáticamente podemos ir explicando que este punto aquí va a controlar directamente ese meridiano y ese órgano, sobre todo esa temperatura de intestino delgado. Por otro lado, ese punto de bazo que va a controlar de una forma muy, muy especial pues lo que nosotros llamamos problemas de la sangre, ¿no? Sobre todo cuando menstrua, entonces ahí, según y cómo esté esa sangre, pues va a dar una característica u otra. Pero sobre todo también nos gusta usar unos puntos prosperidad que eran los que controlaban precisamente calor y frío, tanto de ese meridiano de intestino delgado como ese meridiano de vejiga, ¿no? Entonces estaban los puntos de Yongok, Tongok, así se llaman. Entonces esa era una combinación que casi al 80 o al 90% queda controlado precisamente ese control de ese intestino delgado, ¿no? A través de también controlar ese meridiano o incluso ese órgano de vejiga. Entonces, precisamente con esta combinación hay personas, mujeres sobre todo, que con esos trastornos en la regla o bien ese dolor tan sumamente grande que sufren antes o después de la regla, precisamente es que, aparte de que duele, pues suelen tener como mucho hinchazón, ¿no? Sobre todo hinchazón en este vientre inferior. Aparte de los dolores, también pueden ser anteriores, como dolor en la espalda, ¿no? Luego explicaremos por qué, o vamos a dar una explicación que ustedes van a comprender por la simple anatomía, ¿no? Entonces, con esa combinación, ya hablando un poco profesionalmente, lo que vamos a intentar hacer, más bien conseguir, es precisamente refrescar ese intestino delgado, con lo que ese calor de ese vientre inferior pues va a estar como más fresquito, digamos así, ¿no? Ese intestino delgado no va a estar tan tenso, no va a irradiar tantísimo calor y por supuesto va a estar en mejor condición biológica para hacer esa función tanto digestiva, dar más fuerza a ese intestino para que aquel movimiento incluso peristáltico vaya más fuerza y luego pueda ascender por todo ese colon y que los productos de desecho no se queden estancados tantísimos días, ¿no? Dando lugar a ese estreñimiento que ya hablamos en otro programa de una forma más especial, ¿no? Por supuesto que también esa persona no va a estar con esa señora o esa mujer pues en esos días previos a la regla, pues que se pone pues un poco como demasiado nerviosa, ¿no? O sea, muy llorona, pues apática, tristona, pues depresiva. Es precisamente por esa alteración de ese intestino delgado, amén de que con ese hinchazón que existe tan grande en el vientre inferior, también suelen hincharse un poquito pues manos y pies, lo que estoy viendo yo casi todos los días. Va a estar más hinchada, con lo que esta combinación que decíamos, tocando estos meridianos, esta persona va a orinar más y va a orinar pues mejor, ¿no? Con lo que ese hinchazón tan sumamente normal que nos refieren las mujeres, pues va a mejorar pues bastante, ¿no? Y por supuesto este vientre, independientemente, va a estar menos hinchado de agua y por supuesto va a haber también mucha menor cantidad de gases, ¿no? Que ambas cosas pues suelen venir con bastante frecuencia, ¿no? En definitiva, que como ya decíamos en algunos otros programas, cuando tocamos un meridiano o tocamos un órgano en su representante exterior, casi siempre por mecanismo de defensa, por aquellos pisos que íbamos explicando, cuando mejoramos un órgano o un meridiano, casi siempre mejoramos al compañero. Al igual que si lo maltratamos a uno, pinchando mal, pues vamos
consecuentemente va a dar patología de ese otro meridiano que así estaba estipulado ya desde siempre, ¿no? Entonces es un tema que siempre, bueno, una señora me decía, cuando ya mayor, por supuesto ya hacía años que se le había retirado la regla, entonces ella me decía que cuando era más joven, precisamente por estos problemas, cuando era más joven, aparte que tenía mucho dolor con su regla, pues se hinchaba mucho. Después, cuando ya es una honorable anciana, ¿no? Entonces, ahora que estaba ya más mayor, esta señora decía que cuando era joven se hinchaba, ahora cuando es más mayor se mea, ¿no? En el sentido de que ya no controla bien, entonces a cualquier esfuerzo o maniobra de Valsalva que hace presión un poco en el vientre, o se ríe, o hace cualquier gestión, pues ya no controla el esfínter de orina, ¿no? Precisamente por cuando era más joven ese intestino delgado estaba como más afectado, biológicamente hablando. Ya cuando es más mayor, vejiga ya ha perdido toda su fuerza, y es por lo que, bueno, ahora es necesario pues quemarle muchísimo esa parte para que controle más esos esfínteres, ¿no? Entonces, es otra cosa curiosa que cuando gran cantidad, yo no les voy a dar estadísticas porque ya saben, ¿no?, que hay las pequeñas mentiras, las grandes mentiras y las grandes estadísticas, ¿no?, en ese sentido. Yo no les voy a comentar ninguna estadística porque, bueno, ni es el momento apropiado ni nada, pero quiero decirles con esto que gran cantidad de señoras, cuando tienen su regla, o bien un poquito antes, incluso unos días después de que dejan de sangrar, pues nos refieren un dolor grande de espalda. Entonces es una cosa que no se lo explican muy bien, ¿no? El por qué se sienten tan raras, hinchadas por aquí, pues el vientre hinchado, por otro lado tienen mucho dolor de espalda. Vamos a dar vuelta al muñequito para intentar explicarlo, ¿no? Entonces es precisamente con ese dolor de espalda, y esto pues me gustaría que pusiesen atención y a ver si me explico bien. Hay muchos dolores de espalda, incluso hernias discales, que, bueno, ya hemos hecho otro programa en ese sentido, que son precisamente, la causa es digestiva, en el sentido de que ese calor tan grande de intestino delgado, por supuesto que lo puede tensionar muchísimo más, con lo que ese intestino tira mucho de la columna, y entonces ustedes me dirán qué es lo que tiene que ver una cosa con la otra, ¿no? Bueno, lógicamente, en la parte posterior, sobre todo desde la vértebra 12 dorsal, incluso ya para abajo, pues hay un músculo importante que se inserta ahí, ¿no?, que es el psoas ilíaco. Entonces es un músculo fuerte que, digamos, va en oblicuo para insertarse precisamente en la parte, en el fémur, en la parte más interna, que con lo que cuando se contrae, pues lógicamente pues nos ayuda a flexionar tanto la espalda como incluso elevar un poquito la pierna, ¿no? Entonces, con ese calor, con esa tensión de ese intestino delgado, por supuesto que nos va a afectar, por ese calor, nos va a afectar precisamente las inserciones desde esa 12 dorsal hacia abajo. Y entonces ya, si eso se va repitiendo muchísimas ocasiones y no se le pone remedio, y por supuesto el remedio no está precisamente en que si duele la espalda vamos a dar un antiinflamatorio, vamos a dar un complejo de la vitamina B, o vamos a dar unos analgésicos para que la mujer vaya aguantando poco a poco, ¿no? Si no se quita ese calor, si no se quita tensión de ese intestino delgado, eso va a ir a más, por supuesto.